7 niveles, 24 casos escalofriantes y perturbadores de Asia. Desde lo más extraño hasta lo verdaderamente impactante, estos son los sucesos más inquietantes que ocurrieron en todo el continente asiático. Cuanto más profundo vayamos, más extrañas se vuelven las historias. Comencemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Plaza de Tiananmen, China. El 15 de abril de 1989, Hu Yaobang, un alto funcionario de la República Popular China y líder liberal del Partido Comunista, murió. En todo el país, miles de personas se reunieron en la Plaza Tiananmen en Pekín para llorar su muerte. Lo que comenzó como una reunión de duelo rápidamente se transformó en una protesta, liderada por estudiantes que exigían el fin de la corrupción y mayor libertad política. Un mes después, las manifestaciones se habían extendido por todo el país, pero el punto más importante seguía siendo la plaza de Tiananmen, donde más de 1 millón de manifestantes se congregaban cada día. Hasta ese momento, el gobierno no había hecho nada respecto a los manifestantes, ni los reconocía ni los condenaba. Finalmente, el 19 de mayo, los líderes del Partido Comunista visitaron la protesta. Los estudiantes pensaron que estaban un paso más cerca de ver un cambio, pero al día siguiente el gobierno declaró la ley marcial en Pekín. Lejos de rendirse, los manifestantes se mantuvieron firmes y decidieron permanecer en la plaza día y noche. Era evidente que la situación se dirigía hacia un clímax, pero nadie esperaba lo que ocurriría después. En las primeras horas del 4 de junio, los manifestantes y curiosos seguían en la plaza de Tiananmen cuando decenas de miles de soldados armados y cientos de vehículos blindados irrumpieron en el lugar. Sin previo aviso, las tropas abrieron fuego. Al mismo tiempo, los vehículos militares avanzaron entre la multitud, atropellando a las personas. El hombre del tanque se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos capturados durante la represión militar. Un hombre no identificado fue fotografiado enfrentándose solo a un tanque antes de que otros manifestantes lo apartaran para ponerlo a salvo. Varias de las personas que reclamaban resultaron heridas durante el tiroteo. Los que lograron escapar contaron más tarde que habían visto al personal militar arrestando a algunos y ejecutando a otros. Esto marcó el final de las protestas, pero las autoridades no habían terminado. Comenzaron una cacería para encontrar a todos los que habían participado. Muchos huyeron al exilio, mientras que miles fueron detenidos, torturados y luego juzgados por crímenes contra revolucionarios, algunos encarcelados y otros ejecutados. Mientras que el gobierno chino sostiene que el número de fallecidos fue de alrededor de 200, otras fuentes aseguran que la cifra real se acerca a los 10.000. Sin embargo, es probable que nunca sepamos el número exacto, ya que lo ocurrido en Tiananmen sigue siendo un tema tabú en China y está fuertemente censurado hasta el día de hoy. Nivel 2. Sobrevivió a 2 ataques nucleares. Japón. El 6 de agosto de 1945 es una fecha que aún resuena en el corazón de muchos japoneses. Pero en aquel día, Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero de 29 años que trabajaba para Mitsubishi y no tenía idea de lo que estaba a punto de vivir. Había pasado los últimos 3 meses en Hiroshima por motivos de trabajo. El 6 de agosto era su último día allí. Ya había hecho su equipaje y se dirigía a la estación de tren cuando el cielo se iluminó con un destello cegador. El bombardero estadounidense B-29 Enola Gay acababa de lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 70.000 personas murieron al instante, pero Yamaguchi, que solo se encontraba a 3 kilómetros del epicentro de la explosión, logró sobrevivir. Cuando recuperó la conciencia, todo a su alrededor estaba en silencio, cubierto por una oscuridad llena de cenizas que caían del cielo. A su alrededor ardían incendios, los edificios estaban reducidos a escombros y de manera aterradora yacían los cuerpos de personas que habían estado vivas segundos antes. Yamaguchi fue tratado por graves quemaduras de radiación en los brazos y el rostro, además de un tímpano perforado. Al día siguiente dejó la ciudad devastada y regresó a su hogar. El 9 de agosto, con el cuerpo vendado, Yamaguchi se encontraba en su oficina relatando a sus compañeros el horror que había vivido, cuando escuchó una fuerte explosión y vio el cielo iluminarse exactamente igual que en Hiroshima. La segunda bomba nuclear acababa de ser lanzada. Una vez más, Yamaguchi se encontraba a solo unos kilómetros de la detonación y otra vez sobrevivió. En las semanas siguientes presentó todos los síntomas de radiación, pero no habló de su experiencia durante muchos años. No fue hasta su vejez que comenzó a compartir su historia, convirtiéndose en un activista pacifista contra las armas nucleares. También publicó un libro relatando su vivencia.
60 años después del lanzamiento de las bombas atómicas, el gobierno japonés reconoció oficialmente a Tsutomu Yamaguchi como la primera y única persona conocida que estuvo dentro de un radio de 3 kilómetros del punto cero en ambas ciudades y sobrevivió. Aunque muchos de los expuestos a la radiación murieron prematuramente, Yamaguchi vivió hasta los 93 años, aunque padeció toda su vida enfermedades relacionadas con la radiación y falleció de cáncer. La serpiente. Asia del Sur y Sudeste Asiático. A mediados de los años 50, turistas europeos, especialmente pertenecientes a la subcultura hippie, comenzaron a viajar por una ruta conocida como el Sendero Hippie. Esta ruta los llevaba desde Europa y Asia Occidental, mochileando a través de países del sur de Asia hasta llegar a Tailandia. Pero en la década de los 70, algunos de esos viajeros europeos encontraron un final trágico tras cruzarse con Charles Sobhraj. Sobhraj era un francés que pasó gran parte de su juventud entrando y saliendo de prisión por pequeños delitos. Con el tiempo escaló hacia crímenes más audaces como robos, estafas y hurtos de automóviles. Muchos lo describían como un hombre atractivo, encantador y cautivador. Tal era su poder de persuasión que incluso lograba que los funcionarios de prisión le permitieran tener contrabando tras las rejas. Esa habilidad le serviría más adelante cuando comenzó a cazar a los mochileros del sendero hippie. Sobhraj atraía a los jóvenes viajeros con su encanto, haciéndose pasar por un comerciante de gemas o traficante de drogas. Luego los robaba, o algo peor. Su método favorito era drogarlos hasta provocarles una sobredosis, aunque a otros los atacaba brutalmente con un cuchillo o los ahogaba. Después quemaba y desechaba los cuerpos. Se le atribuyen al menos 20 asesinatos, aunque algunas estimaciones hablan de hasta 31 víctimas. Hubo varias ocasiones en que las autoridades estuvieron a punto de atraparlo, pero siempre lograba escabullirse ganándose el apodo de la serpiente. En una ocasión fue detenido para ser interrogado, pero utilizando el pasaporte de una de sus víctimas fingió ser un ciudadano estadounidense y fue liberado. Luego huyó, aunque finalmente fue arrestado en la India tras intentar drogar a un grupo de turistas franceses. Fue condenado a 12 años de prisión, pero Sobhraj no era un preso común. Sobornaba a los guardias y prácticamente tenía el control de la cárcel. Durante ese tiempo, muchos de los casos en su contra fueron anulados. Cuando su condena de 12 años estaba por terminar, las autoridades tailandesas se preparaban para procesarlo por las 14 muertes que había cometido en su país, pero Sobhraj volvió a escapar. Pocas semanas antes de su liberación ofreció dulces a los guardias diciendo que era su cumpleaños. Lo que ellos no sabían eran que estaban impregnados con sedantes. Más de una docena de prisioneros escaparon, incluido él. Un mes después fue arrestado nuevamente en un resort celebrando su cumpleaños. Terminó cumpliendo una larga condena, y durante ese tiempo prescribieron los cargos por los asesinatos en Tailandia. Fue liberado en 1997 y deportado a Francia, donde vendió los derechos de su historia por $15 millones, aunque la película nunca se realizó. Sobhraj permaneció libre hasta 2003 cuando decidió viajar a Nepal, país donde aún era buscado por 2 asesinatos. Negó haber estado allí alguna vez, pero fue arrestado y condenado a cadena perpetua. Después de 19 años en prisión fue liberado y deportado de Nepal debido a su edad avanzada. Hoy vive en libertad disfrutando de su fama, proclamando su inocencia y amenazando con demandar a quienes se atrevan a contar su historia. Esclavos del mar, Tailandia. La industria pesquera de Tailandia es una de las más lucrativas del mundo. Alimenta a millones de personas tanto a nivel local como internacional y genera millones de dólares. Pero detrás de los deliciosos platos de mariscos a precios sorprendentemente bajos, se esconde un ingrediente secreto: la esclavitud. Muchos de los trabajadores provienen de países pesqueros más pobres como Birmania y Camboya buscando una vida mejor. Algunos subieron voluntariamente a los barcos pesqueros, mientras que otros fueron engañados por intermediarios que, a cambio de una tarifa, les prometieron empleos en fábricas o en obras de construcción. Pero era una mentira. Muchos fueron drogados y al despertar se encontraban en alta mar atrapados en un auténtico infierno. No había trabajos ni sueldos, sino que habían sido vendidos como animales por apenas 250 libras o $340. Los compradores solían ser los dueños de embarcaciones pesqueras tailandesas. Una vez a bordo, jóvenes desde los 13 años y hombres adultos eran obligados a trabajar jornadas agotadoras de entre 17 y 24 horas, con muy poca comida y casi sin dormir. No recibían salario alguno. Aquellos que no podían mantener el ritmo eran brutalmente golpeados o forzados a consumir drogas para seguir trabajando.
Su sufrimiento no tenía fin, podían pasar años como esclavos capturando camarones y pescados que luego terminarían en los estantes de los principales supermercados del mundo. Los pocos que lograban escapar contaban historias de torturas y abusos inimaginables. Algunos incluso aseguran haber presenciado ejecuciones de compañeros, asesinados como castigo y advertencia hacia los demás. Todo esto únicamente para que Tailandia pudiera abastecer la enorme demanda global de mariscos baratos. A pesar de las reformas implementadas por el gobierno, esta masiva violación de derechos humanos continúa. Muchos creen que nunca terminará, ya que la economía y el propio gobierno tailandés dependen profundamente de la industria pesquera y sin la esclavitud, todo colapsaría. Nivel 3. Chea Vichea, Camboya. Chea Vichea fue un carismático líder sindical y presidente del Sindicato Libre de Trabajadores de Camboya, además de uno de los fundadores del principal partido de oposición del país. En 1996 formó parte del grupo que creó el primer sindicato libre de Camboya. En los inicios de la industria textil, Vichea organizó a los trabajadores para que pudieran exigir salarios justos y condiciones dignas. A pesar de haber sufrido golpizas, amenazas de muerte y arrestos por su activismo, incluso sobreviviendo a una granada lanzada durante una protesta que le causó una herida en la cabeza, nunca se rindió. Sin embargo, siguió enfocado en proteger los derechos laborales de los trabajadores camboyanos. Todo llegó a un punto crítico el 22 de enero de 2004. Esa mañana, Vichea estaba leyendo un periódico en un kiosco cuando dos hombres en una motocicleta se acercaron y le dispararon. Minutos después, el líder sindical más influyente del país yacía muerto. Desde el inicio, todo en el caso resultó sospechoso. En lugar de llevar el cuerpo a una autopsia, las autoridades lo enviaron directamente a un templo hindú para ser cremado. La familia de Vichea tuvo que enfrentarse a las autoridades durante 5 horas antes de lograr recuperar el cuerpo. Días después, la policía anunció que había arrestado a los supuestos asesinos, pero los hombres insistieron en su inocencia, y si bien muchos culpables dicen ser inocentes, las investigaciones de derechos humanos revelaron que ambos tenían coartadas sólidas. Uno de ellos estaba a más de 60 kilómetros de la escena del crimen. Además, la policía nunca llamó a los testigos presenciales para que identificaran a los sospechosos. En cambio, la policía comenzó a amenazar a quienes ofrecieron pruebas de la inocencia de estos hombres y empezaron a intimidar a testigos. El caso era tan turbio que nadie se sorprendió cuando el juez Hen Tirit desestimó las acusaciones, pero al día siguiente fue destituido de su cargo y su decisión fue anulada. El nuevo juicio fue igual de irregular. No se presentó ningún testigo de la fiscalía en evidencia forense, y los testigos de la defensa fueron silenciados. Los dos acusados fueron declarados culpables y condenados a 20 años de prisión, además de ser obligados a pagar $5,000 a la familia de Vichea. En un giro insólito, la familia rechazó el dinero y declaró públicamente que los verdaderos asesinos seguían libres. Incluso comenzaron una campaña por la liberación de los hombres encarcelados, y 5 años después ambos fueron liberados. Han pasado más de 2 décadas desde el asesinato de Vichea, y el caso sigue sin resolverse, y otros líderes sindicales han sido asesinados de forma similar. Muchos en Camboya creen que fue eliminado por órdenes de alguien con poder, ya que su movimiento sindical representaba una amenaza para el gobierno de turno. Desde su muerte, los sindicatos independientes han ido desapareciendo, reemplazados por organizaciones controladas por el gobierno. Sector 36, India. En 2004, algo extraño comenzó a suceder en el pueblo de Noida, India. Un número alarmante de mujeres y niños empezó a desaparecer sin dejar rastro en los barrios marginales cercanos. Padres desesperados acudieron una y otra vez a la policía para presentar denuncias. 2 de ellos incluso señalaron a un sospechoso, Surinder Kohli, quien trabajaba como jardinero en la casa del empresario Moninder Pader, ubicada en el sector 31. Pero las autoridades ignoraron todas las denuncias. Durante los 2 años siguientes, la lista de desaparecidos creció hasta alcanzar a casi 40 personas. En octubre de 2006, cansados de la inacción policial, los vecinos decidieron actuar por su cuenta y marcharon hasta la residencia de Pander. Frente a la casa, escondidas dentro de una alcantarilla, encontraron bolsas que contenían restos humanos y varias prendas de ropa. Una multitud de residentes y familiares de las víctimas se enfrentó violentamente a la policía por no haber investigado antes a los 2 hombres. Varios agentes fueron suspendidos o despedidos por su negligencia en el caso. Mientras tanto, se descubrieron más de 19 cuerpos, y tanto Pander como Kohli fueron arrestados. Al principio, Kohli confesó los crímenes. Dijo que atraía a las víctimas ofreciéndoles dulces y que incluso podía identificar a algunas de ellas.
También admitió haber practicado canibalismo, aunque más tarde se retractó de su confesión. Por su parte, Pander insistió en que no sabía nada sobre los cuerpos ni sobre lo que ocurría en su propiedad. Entre 2010 y 2012, ambos fueron llevados repetidamente a juicio por 13 asesinatos. Pander fue condenado 2 veces a muerte, mientras que Collie recibió 12 sentencias de muerte. Pasaron 17 años antes de que sus nombres volvieran a aparecer en las noticias. Esta vez no por crímenes nuevos, sino porque fueron absueltos de todos los cargos. A pesar de las pruebas físicas, como las bolsas llenas de restos humanos, la fiscalía no pudo demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Hasta hoy, nadie más ha sido arrestado. El desastre nuclear de Fukushima, Japón. El 11 de marzo de 2011, Japón enfrentó un desastre natural de nivel 7. Todo comenzó cuando el cuarto terremoto más poderoso jamás registrado sacudió la costa oriental. A 97 kilómetros de distancia, la planta nuclear ubicada en la prefectura de Fukushima contaba con un sistema que apagó automáticamente los 11 reactores al detectar el sismo. Sin embargo, los generadores de emergencia se activaron para mantener fríos los 3 núcleos. Pero algo peor estaba por venir. El terremoto provocó un tsunami, y solo 10 minutos después del sismo, olas de más de 14 metros de altura atravesaron el muro de contención y golpearon la costa. En cuestión de segundos, el caos se desató cuando el agua inundó la planta y dejó fuera de servicio los generadores de respaldo. No había energía para evitar el sobrecalentamiento de los núcleos y durante los siguientes 3 días 3 de los reactores se fundieron provocando múltiples explosiones de hidrógeno. Materiales radioactivos se filtraron en la atmósfera y en el Océano Pacífico. La zona de exclusión continuó expandiéndose alrededor del pueblo y al final más de 150.000 residentes fueron evacuados del área. Más de una década después, apenas una décima parte de los habitantes ha regresado, incluso cuando las restricciones ya se han levantado en muchas zonas. Hoy es prácticamente un pueblo fantasma. Las autoridades estiman que tomará otros 40 años para descontaminar completamente el área. Mientras tanto, más de 1 millón de toneladas de agua radioactiva se han ido acumulando en la planta nuclear. El asesinato del impermeable, Corea del Sur. El 24 de septiembre de 2003, una pareja de ancianos fue brutalmente atacada en su casa ubicada en un barrio acomodado de Seúl, Corea del Sur. A primera vista parecía un robo, pero no se había sustraído nada. Durante el mes siguiente ocurrieron 5 muertes más en 3 viviendas distintas. En cada caso, el atacante había irrumpido, atacado a las víctimas, pero no había robado nada. La policía estaba desconcertada. No había muchas pistas, solo contaban con una grabación borrosa de una cámara de seguridad que mostraba al sospechoso saliendo de una de las escenas del crimen. Y luego, entre mayo y julio de 2004, 11 mujeres desaparecieron. La mayoría trabajaba como acompañantes en el mismo salón de masajes. Cuando el dueño del lugar denunció las desapariciones, la policía no le dio demasiada importancia, por lo que él y su equipo decidieron actuar por su cuenta. Días después, el propietario recibió una llamada de un hombre que pedía una cita con una de las trabajadoras. Era el mismo tipo de llamada que habían recibido antes de que varias mujeres desaparecieran. Así que idearon una trampa y acordaron reunirse con él en un motel. Cuando Yu Jong-chul, de 33 años, llegó al lugar, en lugar de encontrar a su próxima víctima, fue detenido por los empleados del salón de masajes hasta que llegó la policía. Al principio, Yu logró escapar simulando un ataque epiléptico, pero 12 horas más tarde fue arrestado de nuevo. Fue entonces cuando lo confesó todo. Admitió haber llevado a cabo una serie de asesinatos a lo largo de 10 meses en Seúl. También guió a los agentes hasta los lugares donde había enterrado los cuerpos de sus víctimas. En la mayoría de los crímenes usaba un impermeable amarillo, lo que le valió el apodo del asesino del impermeable. Los motivos de Yu provenían de un profundo odio hacia las personas adineradas y las trabajadoras sexuales, aunque no todas sus víctimas encajaban en esos perfiles. Confesó haber asesinado a 26 personas, pero fue declarado culpable de 20 homicidios y condenado a muerte. Nunca mostró signos de arrepentimiento. Nivel 4. Jane La Puebla, Singapur. El 9 de septiembre de 2005, 2 personas realizarían una serie de descubrimientos horribles. La primera fue una limpiadora que encontró una bolsa deportiva detrás de una estación de metro en Singapur. Al abrirla, halló la cabeza y las extremidades de una mujer. El resto del cuerpo fue encontrado dentro de una maleta negra en un parque natural. La policía identificó a la víctima como Jane La Puebla, de 26 años, gracias a sus huellas dactilares. Jane estaba casada, tenía un hijo y trabajaba como limpiadora.
A simple vista no había nada en su vida que pudiera anticipar un final tan espantoso. Sin embargo, un periódico con un nombre y una dirección hallado junto a su cuerpo llevó a los investigadores hasta el condominio donde vivía y trabajaba su amiga de muchos años, Gwen Guarlejo Aguilar. Ambas mujeres provenían de la misma provincia del norte de Manila y trabajaban como empleadas domésticas, pero esa amistad terminaría de forma trágica por una deuda ocurrida 2 días antes. Gwen había obtenido dinero de un prestamista ilegal y Jane le había pedido prestados $2,000 con un interés del 20%. Gwen necesitaba que Jane le devolviera el dinero, pero la conversación se convirtió en una acalorada discusión. En algún momento la pelea se volvió física, y Gwen incluso mordió el antebrazo de Jane. Había evidencia de una violenta lucha en todo el apartamento. La pelea terminó cuando Gwen estranguló a su amiga. Luego escondió el cuerpo en una caja dentro de su habitación y limpió el lugar. Durante los siguientes 2 días, los empleadores de Gwen no tuvieron ni idea de que un cadáver se estaba descomponiendo dentro de su casa. El 9 de septiembre, cuando sus jefes salieron a trabajar, Gwen fue de compras y adquirió artículos que revelaban lo que planeaba hacer: un cuchillo grande, un hacha, bolsas de basura, sábanas nuevas e incluso papel tapiz igual al de las paredes. Luego despojó el cuerpo de Jane, colocó las partes en bolsas y las abandonó en distintos lugares. En lugar de ser acusada de asesinato en segundo grado, Gwen fue imputada por homicidio culposo, ya que sus abogados argumentaron que sufría de depresión. Se declaró culpable y fue condenada a 10 años de prisión. AM Cianuro, Tailandia. El 14 de abril de 2023, Siriporn Kawong se dirigió al río Mae Klong en Pangpong junto a su amiga Sararat Rangsiwadapong. Ambas iban a liberar peces en el río como parte de un ritual budista de protección. Sin embargo, la próxima vez que se vio a Siriporn ya estaba muerta. Su teléfono, dinero y bolsos también habían desaparecido. Aún así, la policía estaba convencida de que era una muerte natural. Pero la familia de Siriporn se negó a aceptarlo. Finalmente, las autoridades accedieron a realizar una autopsia y encontraron rastros de cianuro en su cuerpo. Además, las cámaras de seguridad mostraron a Siriporn y a Sararat juntas antes de que Siriporn colapsara y falleciera. Pese a ello, Sararat no hizo nada por ayudarla. En cambio, tomó sus pertenencias y se marchó del lugar. Sararat fue arrestada, pero este extraño caso apenas comenzaba. Todo empezó cuando una mujer se presentó ante la policía acusando a Sararat de haberla envenenado 3 años antes. Al investigar su pasado, los agentes descubrieron que esa mujer había sido la única con suerte. Durante los últimos 8 años, 14 personas cercanas a Sararat habían perdido la vida después de comer o beber con ella. Todas habían sido envenenadas con cianuro. La mayoría eran personas a las que Sararat les había pedido dinero prestado para mantener su adicción al juego. Cuando ya no podía sacarles más provecho, las envenenaba y les robaba. Sararat fue declarada culpable y condenada a muerte, pero no cayó sola. Su ex esposo, Withun Rangsiwadapong, quien además era teniente coronel de la policía, fue sentenciado a 1 año y 4 meses de prisión por manipulación de pruebas. Su abogado también recibió una condena de 2 años de cárcel. El asesino Ricitos de Oro. En la mañana del 31 de diciembre del 2000, los cuerpos de Mikio Miyazawa, su esposa Yasuko y sus 2 hijos fueron encontrados en su casa tras un brutal ataque. El agresor había entrado a la vivienda a través del baño. De manera inquietante, la policía descubrió que después de cometer los asesinatos, el atacante se quedó en la casa usando la computadora y comiendo helado. Permaneció allí durante horas antes de finalmente marcharse. Aunque eso ya resultaba extraño, el culpable dejó tras de sí una enorme cantidad de evidencia. Un suéter que fue rastreado hasta una tienda en Tokio, un cuchillo comprado en la prefectura de Kanagawa, además de huellas dactilares y muestras de ADN por toda la casa. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas abrumadoras, 25 años después nadie ha sido arrestado por el crimen. Nunca se ha encontrado una coincidencia de ADN, y aunque los investigadores tienen una idea aproximada de su apariencia y ascendencia, no están más cerca de capturarlo. Hasta el día de hoy, muchos viven con el temor de que este despiadado asesino siga libre en algún lugar ahí afuera. Nivel 5. El asesinato de la calle Jinsue. En la calle Jinsue, en Singapur, hay varios complejos de apartamentos, pero en septiembre de 2019 todas las miradas estaban puestas en el bloque 52. Una pareja que vivía en uno de los pisos había sido arrestada por cargos de drogas. Tenían 7 hijos entre ambos, pero le mintieron a las autoridades sobre el paradero de Umaisha, diciendo que estaba con su padre. En los registros, Umaisha estaba por comenzar la escuela primaria.
pero en realidad llevaba muerta 5 años, su cuerpo escondido dentro del mismo apartamento. En algún momento en marzo de 2014, el padre de Umaisha la golpeó con tanta fuerza que sufrió una convulsión. Ninguno de sus padres buscó ayuda médica, y la niña murió a causa de sus heridas. Para ocultar el crimen, ambos decidieron quemar su cuerpo dentro de una olla. Luego la colocaron en una caja sellada y la escondieron debajo de la cocina. Durante los siguientes 5 años, la pareja continuó viviendo en ese mismo lugar junto a sus otros hijos, quienes tampoco recibían un mejor trato que el que había tenido Umaisha. Afortunadamente no eran precisamente ciudadanos ejemplares y a principios de septiembre de 2019 ambos se encontraban en prisión por delitos relacionados con drogas, robo y disturbios. El tío de Umaisha, que tenía una discapacidad intelectual, se quedó solo en el apartamento y un amigo pasó a visitarlo para cuidarlo. El 10 de septiembre ese amigo encontró la olla con los restos calcinados de Umaisha, pero huyó antes de avisar a la policía. El tío, hambriento y solo, pensó que era comida y colocó la olla sobre la estufa. Pero antes de que las cosas empeoraran, el olor era tan repugnante que los vecinos llamaron al 911. Fueron los agentes quienes descubrieron finalmente lo que había allí adentro. El padre de Umaisha fue declarado culpable de homicidio y otros cargos. Fue condenado a 21 años de prisión y a recibir azotes. Aunque la madre no fue considerada responsable directa de la muerte, enfrentó varios cargos por el maltrato hacia Umaisha y a los demás hijos y fue condenado a 14 años de prisión. Debido a que el crimen involucraba a menores y el tribunal quiso proteger sus identidades, los nombres de los padres de Umaisha nunca fueron revelados públicamente. La avaricia mata a más de 500 surcoreanos. En diciembre de 1989, el centro comercial Sampoong abrió sus puertas en el exclusivo vecindario Seocho-gu en Seúl. El complejo rosado tenía 5 pisos y 4 niveles subterráneos. Hoy en día eso no parece tan impresionante, pero en 1989 era uno de los centros comerciales más grandes y lujosos del país, atrayendo compradores de todas partes. Sin embargo, menos de 6 años después, ese edificio emblemático se convertiría en una ruina y arrastraría cientos de vidas con él. Los clientes no sabían que el dueño del centro comercial, Lee Jun, había tomado decisiones empresariales sumamente irresponsables durante la construcción. Para empezar, el edificio nunca fue diseñado para ser un centro comercial. El plan original era un complejo residencial de 4 pisos. El equipo de construcción ya había colocado las columnas de soporte necesarias cuando Jun decidió que quería convertirlo en un centro comercial, lo que implicaba reemplazar columnas estructurales por escaleras mecánicas. Cuando los contratistas se opusieron, Jun los despidió y contrató personas que simplemente obedecieran sus órdenes sin importar el riesgo. También utilizó varillas de acero de baja calidad. Además, el 5º piso, que iba a ser una pista de patinaje, fue reemplazado por varios restaurantes. Las pocas columnas que sostenían el edificio estaban sometidas a una presión excesiva, y pronto comenzaron a aparecer grietas en las paredes. A pesar de eso, decidió añadir aún más peso al edificio, instalando 3 enormes unidades de aire acondicionado en el techo, que no estaba diseñado para soportarlas. Primero las colocaron en el ala norte, pero los vecinos se quejaron del ruido, así que decidieron moverlas al ala sur. Pero en lugar de usar una grúa, el equipo de mantenimiento decidió arrastrar las torres unas 36 toneladas métricas hasta el ala sur sobre un techo ya debilitado, provocando más grietas. 2 meses antes del desastre, apareció una gran fisura en el techo del 5º piso, y varios empleados reportaron que sentían cómo el edificio se movía, pero la gerencia ignoró las advertencias. El 30 de junio de 1995, todo llegó a su punto crítico. Al mediodía, las grietas se ampliaban y el techo comenzaba a hundirse visiblemente. Se llamó a ingenieros estructurales, quienes advirtieron que el colapso era inminente. Sin embargo, los directivos, al ver el centro lleno de compradores, decidieron no evacuar. Mientras tanto, la mayoría de los gerentes y ejecutivos abandonaron el edificio. A las 5:50 p.m. se escucharon crujidos por todo el lugar. Los empleados intentaron evacuar a los clientes, pero para la mayoría fue demasiado tarde. 2 minutos después de iniciada la evacuación, el sistema de enfriamiento cayó a través del techo, provocando el derrumbe total de la propiedad. Muchos que sobrevivieron el colapso murieron ahogados cuando los bomberos intentaban apagar los incendios causados por los autos en llamas. En total, 502 personas perdieron la vida y casi 1000 resultaron heridas. Fue uno de los colapsos estructurales más mortales en la historia de Corea del Sur. Se abrió una investigación para entender los motivos del desastre, y se informó que Lee Jun en una entrevista dijo que solo se preocupaba por las pérdidas económicas.
2 meses más tarde, él y su hijo transfirieron toda su fortuna para compensar a las familias de las víctimas. Finalmente, Lee Jun fue condenado a 7 años de prisión por homicidio involuntario. Su hijo y varios funcionarios públicos que habían aceptado sobornos para ignorar las irregularidades también recibieron penas de cárcel. Los asesinatos de Kaohsiung, Taiwán. El 3 de febrero de 2025, los familiares de Chao, una mujer de 73 años, denunciaron su desaparición después de no saber nada de ella durante 24 horas. La policía revisó las cámaras de seguridad y logró localizarla. A las 6 de la tarde se la veía en su scooter junto a Chang Jie-sun, de 72 años. Ambos se dirigían a la casa de él. La siguiente vez que las cámaras captaron movimiento en la vivienda de Chang fue a las 6 de la mañana. Chang aparecía cargando una sospechosa bolsa plástica negra. Durante las siguientes 4 horas repitió esta acción una docena de veces. En 5 de ellas llevaba bolsas negras de basura que arrojaba al río Qianxian. Los investigadores acudieron al canal donde encontraron bolsas con ropa y varias partes humanas. Chang fue arrestado y en su casa los peritos forenses hallaron rastros de ADN de Chao. También descubrieron muestras que coincidían con otras 2 mujeres reportadas como desaparecidas, incluida su cuñada de 75 años de apellido Huang, lo que llevó a la policía a sospechar que estaban frente a un asesino en serie. Los restos encontrados en el canal fueron identificados como los de Chao y otra mujer de 75 años de apellido Chang. Ambas habían desaparecido con 4 meses de diferencia y se cree que Chang las asesinó y desmembró. Durante el registro de su vivienda, los agentes también encontraron una inquietante lista con 4 nombres. Solo una de esas personas seguía con vida. La policía continúa buscando el cuerpo de su cuñada desaparecida. Encerrada en cemento. El 14 de marzo de 2007, Ruby Rose Barrameda Jiménez salió de su casa en Filipinas rumbo al banco. Después planeaba visitar a sus hijas, quienes vivían con los padres de su esposo separado mientras los tribunales decidían la custodia. Pero Ruby Rose nunca regresó a casa. Durante los siguientes 2 años, su familia la buscó desesperadamente, sin éxito, aunque estaban convencidos de que su exesposo Manuel Jiménez estaba detrás de su desaparición. En junio de 2009, un hombre se presentó en una estación de policía con una confesión impactante. Aquel día de 2007, Ruby Rose había sido secuestrada desde la casa de sus suegros y asesinada. También les indicó a los agentes dónde podían encontrarla. En las aguas de Navotas, la policía recuperó un barril de acero. Dentro encontraron el cuerpo de Ruby Rose cubierto con cemento endurecido. El responsable de su muerte era efectivamente quien su familia había sospechado todo el tiempo, Manuel Jiménez. El padre de Manuel, su tío y varios cómplices también estuvieron involucrados. La habían mandado a matar por llevar a Manuel a una batalla legal por la custodia de sus hijas. Los hombres fueron arrestados y acusados de su muerte, pero lo que parecía un caso fácil de resolver se complicó. Primero, el abogado de Manuel consiguió acceder a documentos del caso que no le correspondían y los ocultó. Luego, el testigo clave escapó del programa de protección y se retractó de su declaración. La familia de Ruby Rose solo pudo mirar con impotencia cómo Manuel y sus cómplices eran absueltos por falta de pruebas, ya que el testimonio principal no podía utilizarse. Parecía que Manuel había logrado salirse con la suya. Sin embargo, el 5 de enero de 2025, el empresario William Pascaran fue secuestrado y asesinado. Gracias a cámaras de seguridad, la policía localizó a los hombres detrás del crimen, quienes confesaron haber sido contratados para ejecutar a Pascaran. Esto llevó al arresto de un hombre llamado Víctor Vidal Dueñas. Pero cuando su foto apareció en redes sociales, la hermana de Ruby Rose notó de inmediato que Víctor se parecía mucho a uno de los implicados en la desaparición de su hermana, el tío del ex esposo. Fue incluso invitada a la comisaría para confirmar su sospecha, aunque Víctor insiste en que no es la misma persona. Aún así, las similitudes entre los asesinatos de Ruby Rose y Pascaran son inquietantes. Ambos fueron secuestrados por sicarios y sus cuerpos aparecieron dentro de barriles de acero. Muchos creen que el caso podría reabrirse, dándole a Ruby Rose una nueva oportunidad de obtener justicia. Volada en pedazos. Malasia. El 19 de octubre de 2006, la exmodelo mongola Altantuya Sharibu desapareció. 3 semanas después, fragmentos de su cuerpo fueron encontrados en un claro de la selva. Le habían disparado y luego su cuerpo fue hecho explotar con explosivos de grado militar.
Lo único más impactante que la forma en que fue asesinada fueron las identidades de los responsables: Asila Hadri, inspector jefe de policía, y Sirul Azar Umar, cabo de policía, porque dos oficiales de una unidad de operaciones especiales atacarían a Altantuya. Horas antes de desaparecer, había presentado una denuncia policial en la que confesaba haber intentado chantajear a su novio, Abdul Razak. Abdul era analista político y asesor del primer ministro de Malasia entre los años 2000 y 2008. Altantuya solía acompañarlo en viajes de negocios relacionados con el gobierno malasio. Según la historia, descubrió un acuerdo multimillonario en el que Abdul estaba involucrado y le exigió $500,000 para guardar silencio sobre los sobornos. Ella temía que Abdul planeara matarla. En cambio, él involucró a los oficiales para que hicieran el trabajo sucio por él. Los dos agentes fueron acusados de asesinato, mientras que Abdul fue acusado de complicidad. Sin embargo, en un juicio lleno de irregularidades donde Abdul ni siquiera presentó una defensa, fue absuelto. Y ese no fue el único episodio extraño. En 2009, los dos oficiales fueron declarados culpables y condenados a muerte. Pero 4 años después, una corte de apelaciones los absolvió. Pasaron 2 años más antes de que un tribunal federal revocara esa decisión. Para entonces, Sirul se encontraba detenido en Australia y se negó a ser extraditado a menos que recibiera un indulto total, lo que se facilitó porque Australia se opone a la pena de muerte. 16 años después del brutal crimen, Abdul y los dos policías fueron declarados responsables de la muerte de Altantuya y condenados a pagar $2 millones en compensación a su familia, pero continúan apelando la sentencia. Los campos de la muerte de Camboya. En Camboya, los campos de la muerte de Chong Ek hoy parecen una atracción turística tranquila rodeada de tierras agrícolas, pero hace 50 años fue uno de los escenarios de un genocidio. Entre 1976 y 1978, el Partido Comunista Los Khmeres Rojos llegó al poder bajo el liderazgo de Pol Pot. Convencidos de que la influencia occidental había corrompido a la sociedad, se propusieron a erradicarla por completo. En esta nueva visión de país, la propiedad privada, la religión y la individualidad no existían. Todos fueron obligados a abandonar las ciudades y marchar hacia el campo. Allí fueron forzados a trabajar como campesinos y obreros, viviendo en campos de trabajo y vistiendo uniformes idénticos, incluso con los mismos cortes de cabello. Cualquiera que no obedeciera era considerado una amenaza. Los intelectuales, profesionales, médicos, abogados y maestros se convirtieron en objetivos prioritarios, al igual que cualquiera que hablara otro idioma o usaran gafas. Las minorías étnicas, como los musulmanes Cham y los chinos étnicos, también fueron perseguidos. Las víctimas eran llevadas a lugares como la infame prisión de Tul Sleng, donde eran interrogadas, torturadas y fotografiadas. De las 17,000 personas que fueron enviadas allí, solo 7 sobrevivieron. El resto fue transportado a zonas rurales que pronto serían conocidas con un nombre siniestro: los campos de la muerte. Allí eran brutalmente ejecutados y enterrados en fosas comunes. Mientras tanto, sin hospitales ni personal médico y con el país sumido en el trabajo forzoso, la economía se desplomaba. Sin embargo, los Khmeres Rojos creían que estaban siendo saboteados desde adentro, por lo que incluso comenzaron a ejecutar a sus propios miembros. Las matanzas solo terminaron cuando Vietnam invadió Camboya y derrocó al régimen de los Khmeres Rojos. Para entonces, hasta 3 millones de personas habían sido sistemáticamente asesinadas. Hoy en día, aún pueden verse huesos humanos sobresaliendo de la tierra en los campos de la muerte. Un recordatorio estremecedor de uno de los genocidios más terribles de la historia. Nivel 6. La masacre de Maguindanao, Ampatuan, Filipinas. En la mañana del 23 de noviembre de 2009, un convoy de vehículos se dirigía a la capital provincial de Maguindanao. A bordo iban la esposa embarazada de Esmael Mangudadatu y varias mujeres de su familia. El grupo se dirigía a presentar la candidatura de Esmael para gobernador. Notablemente, Esmael no iba con ellas. Había estado recibiendo amenazas de muerte desde que anunció su intención de postularse al cargo. Pensó que si enviaba a mujeres sería menos probable que sufrieran un ataque. También las acompañaban varios periodistas. Pero al llegar al pueblo de Ampatuan, fueron detenidos por un grupo armado liderado por Andal Ampatuan. El padre de Andal era el gobernador, y su familia había controlado la región durante 20 años. Andal planeaba mantener ese poder a cualquier precio.
Él y sus hombres obligaron al convoy a dirigirse a una colina donde ya se habían cavado 3 fosas comunes. Lo que ocurrió después se convirtió en el peor acto de violencia política en la historia de Filipinas. Andal y su grupo abrieron fuego. En total, 58 personas fueron asesinadas, entre ellas la esposa y la hermana de Ismael, además de 32 periodistas. El incidente conmocionó a todo el país y Andal se vio obligado a entregarse, pero no actuó solo. La investigación reveló que no solo su familia estaba implicada, sino también miembros de la policía y del ejército, tanto en planificación como en ejecución de la masacre. En total, 197 personas fueron acusadas. Sin embargo, obtener justicia no fue fácil, especialmente con una familia tan poderosa como los Ampatuan. Durante los siguientes 10 años, 4 testigos fueron asesinados, otros recibieron amenazas y varios fueron sobornados para retirar sus testimonios. En 2019, 8 miembros del clan, incluido Andal, fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Más de un centenar de personas también fueron sentenciadas, aunque alrededor de 80 sospechosos aún siguen prófugos y muchos policías acusados fueron absueltos. La única consecuencia positiva de este horror fue que el dominio tiránico de los Ampatuan sobre Maguindanao finalmente llegó a su fin. Pero, ¿a qué precio? El Jack el Destripador de China. El 26 de mayo de 1988, una mujer de 23 años de la provincia de Gansu fue brutalmente atacada con un cuchillo. El asesino serial tenía un patrón claro: seguía a mujeres que vestían de rojo que vivían solas, las acechaba hasta sus casas y allí las atacaba de manera espeluznante antes de robarlas. En toda la ciudad, las mujeres comenzaron a vivir con miedo, evitando salir solas y pidiendo a familiares o amigos hombres que las acompañaran. Durante los siguientes 14 años, al menos 11 mujeres en Gansu y en la vecina región autónoma de Mongolia Interior tuvieron el mismo destino. Su víctima más joven tenía apenas 8 años. Los medios lo apodaron el Jack el Destripador de China, por las similitudes entre los asesinatos en Gansu y los cometidos por Jack el Destripador en Londres. Y al igual que los asesinatos en Londres se detuvieron en 1889, los crímenes en China se detuvieron repentinamente en 2002. Muchos creyeron que el asesino había muerto o estaba preso por otro delito. Sin embargo, en las escenas del crimen había quedado ADN que la policía conservó en sus archivos, aunque sin coincidencias durante años. Parecía que la historia se repetiría y que el Jack el Destripador chino también quedaría impune. Pero en 2015, un hombre en la ciudad de Beijing fue acusado de un delito menor y puesto bajo arresto domiciliario. Al tomarle una muestra de ADN y analizarla en el sistema, las autoridades encontraron una coincidencia parcial. El hombre tenía marcadores genéticos que demostraban que era familiar del asesino. La investigación condujo hasta Gao Chengyong, de 52 años, que fue arrestado en agosto de 2016 en la tienda de comestibles que manejaba junto a su esposa. El 30 de marzo de 2018, 30 años después de su primer ataque, Gao confesó haber asesinado a 11 mujeres y fue condenado a muerte. Un año más tarde, la sentencia se cumplió, poniendo fin al terror del Jack el Destripador de China. Las muertes de Burari, India. En las primeras horas del 1 de julio de 2018, la policía intentaba comprender la aterradora escena dentro de una casa en el bullicioso barrio de Burari, en Delhi. Los cuerpos de 11 miembros de la familia Chundawad habían sido hallados allí. La mayor, una mujer de 77 años, había sido estrangulada en una habitación aparte, mientras que los otros 10 colgaban del techo sujetos a barras de hierro formando un círculo. El más joven tenía solo 12 años. Todos tenían los ojos vendados, los oídos tapados con algodón y la boca cubierta con cinta adhesiva. Algunos incluso tenían las manos y las piernas atadas. Al principio la policía pensó que se trataba de un homicidio múltiple, pero luego encontraron varios cuadernos con instrucciones escritas a manos que apuntaban a algo completamente distinto. En 2007, Bhopal Singh, el patriarca de la familia, murió de una enfermedad respiratoria. Hasta entonces, la familia llevaba una vida normal de clase media. Sin embargo, tras su fallecimiento quedaron profundamente afectados y comenzaron a involucrarse en prácticas espirituales y místicas. Fueron alentados por el hijo de Singh, Lalit Chundawad, quien aseguraba que veía el espíritu de su padre durante sueños y que éste le daba instrucciones sobre rituales que debían realizar.
Cuando la situación económica de la familia mejoró y una sobrina de 30 años se comprometió, todos se convencieron aún más de que el espíritu de Singh los estaba guiando. Por eso, cuando Lalit anunció que su padre había dado una nueva instrucción, todos lo siguieron. Según los cuadernos, esa noche debían realizar un ritual de adoración al árbol Banyan, que consistía en colgarse de forma simbólica. La policía descubrió grabaciones de cámaras de seguridad donde se veía a los miembros de la familia comprando nuevos taburetes pocos días antes del suceso. En otro video se los veía adquiriendo cables, bufandas y saris que luego fueron encontrados atados a sus cuellos. Lo más inquietante es que ellos no esperaban morir. Según las notas manuscritas, Lalit creía firmemente que él y su familia regresarían a la vida una vez completado el ritual, pero eso nunca ocurrió. Hay además un último detalle que sigue desconcertando a las autoridades. Detrás de la casa se hallaron 11 tubos metálicos empotrados en la pared sin conexión con ninguna instalación. Cada uno parece representar a un miembro de la familia, pero el motivo de su colocación sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Matanzas masivas. Indonesia. En la década de los 60, Indonesia tenía uno de los partidos comunistas más grandes del mundo, el Partido Comunista de Indonesia, o PKI. Aunque no era el partido gobernante, representaba una gran amenaza para el gobierno en el poder. Así, el 30 de septiembre de 1965, tras un intento de golpe de Estado que dejó a 6 generales muertos, el ejército aprovechó la oportunidad para reducir la influencia y popularidad de los comunistas y sus simpatizantes. Todo comenzó con la difusión de transmisiones radiales provocativas, boletines y panfletos anti-PKI que afirmaban que el partido estaba detrás del fallido golpe y que debían ser eliminados. Estados Unidos comenzó a suministrar armas y dinero al ejército indonesio, además de proporcionar listas con los nombres de los principales dirigentes comunistas. Pronto el ejército y las milicias aliadas comenzaron a capturar a cualquiera que se relacionara con el PKI o que simplemente fuera sospechoso de ser comunista. Muchos fueron arrestados y enviados a trabajos forzados como prisioneros políticos. Otros fueron ejecutados en masacres, torturados o encarcelados sin juicio. Mientras que los pocos afortunados lograron exiliarse. Otros grupos también participaron en las matanzas, predicadores musulmanes que incitaban a sus fieles a eliminar a los comunistas, y civiles que eran celebrados como patriotas y héroes por participar en el genocidio. Se convirtió en motivo de orgullo jactarse de cuántos comunistas habían sido asesinados por mano propia. Mientras estallaban disturbios en todo el país, los medios controlados por el Estado culparon al PKI por la violencia. En las escuelas los niños fueron adoctrinados para creer que los comunistas eran el mal absoluto. Hasta la década del 2000, el genocidio de 1965 fue un tema tabú en Indonesia. Los libros que mencionaban las matanzas eran prohibidos y quemados, y los activistas que exigían justicia terminaban perseguidos o asesinados. Para el gobierno indonesio, lo ocurrido era un mal necesario para evitar que el PKI derrocara al régimen. Sin embargo, años más tarde, Estados Unidos desclasificó documentos que demostraban que sabían desde el principio que el PKI no había estado detrás del golpe. Aún así, junto al Reino Unido y el propio gobierno indonesio, habían participado en una campaña de desinformación para incitar el odio contra el comunismo. El genocidio dejó más de 500.000 muertos, aunque algunas estimaciones hablan de casi 1 millón. Pero hasta el día de hoy, Indonesia se niega a reconocer oficialmente lo sucedido. Nivel 7. La masacre de My Lai, Vietnam. El 15 de marzo de 1968, el capitán del ejército estadounidense Ernest Medina trazó una misión para los soldados de la compañía Charlie, encontrar miembros del Vietcong en la aldea My Lai. Medina les aseguró que todos los civiles habían abandonado el área y que cualquiera que quedara allí era combatiente o simpatizante del Vietcong. A la mañana siguiente, la compañía Charlie llegó a My Lai, liderada por el teniente William Calley. En lugar de encontrar enemigos armados, se toparon con un poblado lleno de civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Pero no se detuvieron. Incitados por el teniente Calley, reunieron a familias enteras en refugios antibombas y lanzaron granadas dentro. Alinearon a otros en zanjas y les dispararon. Las mujeres y niñas fueron agredidas y violadas. Ni siquiera los niños fueron perdonados. Mientras la masacre ocurría, el piloto de helicóptero Hugh Thompson sobrevolaba la zona y vio a varios civiles heridos.
Sin saber lo que estaba pasando, pidió por radio refuerzos terrestres para ayudarlos, pero cuando volvió a pasar por el lugar todos estaban muertos. Poco después vio soldados acercándose a mujeres y niños con las armas levantadas, por lo que aterrizó su helicóptero entre ellos y los civiles ordenando a su artillero que disparara contra cualquier soldado que atacara a los inocentes. Luego pidió por radio más helicópteros para evacuar a los sobrevivientes. Decenas de vietnamitas fueron salvados gracias a su intervención, pero más de 504 personas en My Lai y una comunidad vecina no tuvieron la misma suerte. Cuando Thompson regresó a la base y reportó lo ocurrido, el ejército encubrió todo y comenzó a asignarle misiones cada vez más peligrosas. Durante un año nadie fuera de la compañía Charlie sabía lo que había sucedido en My Lai, pero luego el New York Times publicó la historia junto con imágenes gráficas de la masacre, provocando una conmoción mundial. Aún así, el ejército continuó negándolo todo. Los pocos soldados que admitieron lo ocurrido afirmaron que solo estaban obedeciendo órdenes. De todos los que dispararon ese día, solo el teniente William Calley fue declarado culpable por la ejecución de 22 civiles vietnamitas y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, cumplió solo 3 días antes de que el presidente Richard Nixon redujera su sentencia. En total, Calley pasó 3 años bajo arresto domiciliario por sus crímenes de guerra. Mientras tanto, el ejército tardó 30 años en reconocer oficialmente la valentía del equipo de helicópteros que salvó vidas ese día. La masacre de My Lai sigue siendo uno de los crímenes de guerra más infames en la historia moderna del ejército estadounidense. La declaración del Little Light Bulb, Taiwán. Poco antes del mediodía del 28 de marzo de 2016, una niña de 4 años, apodada Little Light Bulb, iba en su bicicleta delante de su madre camino a una estación del metro en Taipei, en la capital de Taiwán. De pronto la bicicleta se atascó y no pudo subir la acera. Mientras su madre se acercaba para ayudarla, un hombre de 33 años llamado Wang Qingyu apareció por detrás. Al principio la mujer pensó que el hombre iba a ayudar a su hija a levantar la bicicleta, pero de repente comenzó a atacarla con un cuchillo de carnicero. Sorprendida, la madre intentó apartarlo desesperadamente, pero no pudo. Cuando otras personas corrieron a socorrerlas, ya era demasiado tarde. La cabeza de la niña había sido separada de su cuerpo. Wang fue detenido por transeúntes y arrestado poco después. Una multitud furiosa se reunió en el lugar golpeándolo mientras era llevado por la policía. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo, no existía ninguna relación entre él y la víctima. Wang tenía antecedentes de consumo de drogas y había recibido tratamiento en un hospital psiquiátrico. Según el informe policial, había comprado el cuchillo esa misma mañana y estaba esperando en la estación. Muchos creen que se trató de un ataque aleatorio provocado por un episodio de esquizofrenia no tratada. Bebía su saliva para obtener superpoderes. Indonesia. En 1997, un hombre caminaba por un campo de caña de azúcar en el norte de Sumatra, Indonesia, cuando notó un montículo de tierra sospechoso. Al excavar, descubrieron el cuerpo de Sri Kemala Dewi, quien había sido vista por última vez con vida el 24 de abril. La policía inició una investigación y descubrió que la mujer había sido dejada en la casa de Atmak Suraji. Suraji era un criador de ganado muy respetado en la comunidad, conocido como chamán y curandero con supuestos poderes sobrenaturales. Incluso circulaban rumores de que podía mover las nubes con su mente. A simple vista parecía el último sospechoso posible, pero aún así la policía lo interrogó. Como era de esperarse, Suraji negó tener relación con la muerte de Sri. Sin embargo, al registrar su casa, los agentes encontraron las joyas, el vestido y el bolso de la víctima. Al principio insistió en su inocencia, admitiendo que Sri había acudido a él para pedir ayuda para reconciliarse con su esposo. Pero a medida que las pruebas se acumulaban, el chamán terminó confesando. No solo había asesinado a Sri, sino que había muchas más víctimas. La policía encontró varias prendas femeninas enterradas en el corral de sus cabras. Al verse acorralado, lo admitió todo. 11 años antes, en 1986, cuando tenía 34 años, aseguró haber tenido un sueño en el que se le apareció su padre. En él, su padre le dijo que podría convertirse en un curandero místico invencible si bebía la saliva de 70 mujeres. Aunque nunca le dijo que debía matarlas, Suraji decidió que esa era la manera más rápida de conseguirlo. Como chamán y hechicero local, muchas mujeres acudían a él para resolver sus problemas espirituales.
esposas con conflictos matrimoniales, mujeres solteras que buscaban pareja o clientas que querían mantener sus visitas en secreto. Cuando llegaban, él les decía que debía realizar un ritual y las llevaba al campo de caña. A veces ya había un hoyo cavado, otras veces les pedía a las mujeres que cavaran. Lo que no sabían era que sería su propia tumba. Luego les decía que debía atarles las manos y los pies como parte del ritual. Las colocaba en los agujeros y las enterraba hasta la cintura, y entonces las estiraba y bebía su saliva. La policía lo obligó a recrear paso a paso el macabro proceso. Su tercera esposa, Tumini, lo ayudaba a desvestir los cuerpos y enterrarlos con la cabeza orientada hacia su casa, ya que él creía que así los espíritus de las víctimas irían directamente a él. Cuando no tenía clientas, contrataba prostitutas para sus rituales. La policía recuperó los restos de 42 mujeres en aquel campo de caña y Suraji confesó todos los asesinatos. Tumini fue condenada a muerte, aunque posteriormente su sentencia fue modificada a cadena perpetua. En cuanto a Suraji, también fue condenado a muerte y ejecutado por fusilamiento en 2008, poniendo fin a la vida de uno de los asesinos seriales más notorios de Indonesia.